Bienvenido a Ajedrez Fácil. Exploraremos en este video las características de los peones doblados. Los peones doblados se producen como consecuencia de una captura de peón. Un ejemplo muy común en la apertura es la variante del cambio de la apertura española, en la cual las blancas desarrollan su alfil por b5 y ante la jugada a6 del negro capturan en c6. Las negras en este momento tienen que capturar este alfil. Y lo mejor aquí sería capturar con el peón de D. En este caso se han producido los peones doblados. Peones en C7 y C6. Dos peones sobre la misma columna. Hay que tener en cuenta que tienen sus debilidades y también sus ventajas. Como debilidad podríamos decir que si son atacados no pueden defenderse entre sí. Además de que pueden ser un poco torpes para avanzar. El peón de C7 necesitará que el peón de C6 se mueva para poder seguir hacia adelante. En cuanto a sus fortalezas, pueden ayudar a controlar varias casillas del tablero, además de que también pueden abrir columnas para las piezas. De ese modo se compensaría la debilidad de la estructura de peones. La regla general nos dice que debemos siempre tratar de capturar con los peones hacia el centro, pero hay excepciones como la que vemos aquí. En este caso, todos los peones permanecen en un mismo conjunto que se puede apoyar entre sí y al mismo tiempo abren una columna para la dama y la diagonal para el alfil, con lo cual las negras se van a desarrollar rápidamente. Si en esta posición las negras capturaban con el peón de B, quedan también con peones doblados, pero esto nos deja a un peón aislado en A6, el cual será también una debilidad, además de que no pueden desarrollar rápidamente todas sus piezas. Entonces estamos aquí en una excepción a esta regla. Lo normal aquí es que se cambien algunas piezas, por ejemplo, con esta variante, y llegaríamos a un medio juego sin damas. Si se lograra el cambio de todas las piezas y permaneciera la estructura de peones igual, este final de peones sería desventajoso para las negras. Eso sería porque las blancas pueden crear en cierto momento un peón pasado en el flanco de rey. Estos 4 peones pueden en algún momento transformarse en un peón pasado. Mientras que las negras, a pesar de tener una mayoría de peones en el flanco de dama, se dice que es una mayoría paralizada. Esta mayoría de 4 peones aquí, debido al peón doblado, no puede crear un peón pasado contra esta estructura del blanco. Un aspecto que hay que tener en cuenta sobre los peones doblados, que van a ser hacia el final una debilidad. Vamos con un nuevo ejemplo. Vamos a utilizar para este ejemplo la defensa Caro-Kann. Llega un momento donde las blancas capturan aquí y las negras deben recapturar este caballo con uno de sus peones. Pueden hacerlo de dos maneras. Si capturan con el peón de E, han priorizado el rápido desarrollo. Pretenden sacar rápidamente sus piezas y más adelante buscar el control de la columna E. Aunque eso las ha llevado a tener una mayoría paralizada en el flanco de rey. Como decíamos, estos 4 peones no pueden crear un peón pasado contra los 3 peones del blanco. El plan de las blancas aquí sería tratar de explotar la debilidad de las negras en F5 y continuar el desarrollo de sus piezas buscando algunos cambios. Las blancas de hecho desean simplificar al máximo la posición porque el final de peones les sería favorable. En cambio, si las negras capturan con el peón de G, estamos ante una estructura asimétrica. Los planes aquí van a tener un gran cambio. Al capturar hacia el centro tienen un mejor control de esta zona del tablero. Y por otra parte han creado una columna abierta, la columna G, en la cual pretenden ubicar su torre y empezar a presionar. Sería complicado para las blancas si tuvieran a su rey en posición de enroque corto. Las blancas aquí deben continuar con el desarrollo de sus piezas. Una idea interesante puede ser G3 y desarrollar a su alfil por fianchetto, para que la torre no tenga juego sobre la columna G y no sea algo de lo que tengamos que preocuparnos. Nos encontramos aquí ante una posición interesante. Las blancas han capturado con su alfil al alfil contrario en E6. Y las negras se enfrentan ante una decisión. Deben recapturar este alfil. Y pueden hacerlo de dos maneras. Pueden capturar con peón o con la dama. Si capturan con la dama mantendrán una estructura de peones más sana. Pero la jugada F por E6 es bastante interesante. No hay que evitar los peones doblados porque sí. En ocasiones pueden sernos de gran utilidad. Aquí este peón que ha llegado a E6 controla buenas casillas del tablero.
Ayuda a reforzar el control de las negras sobre el centro, además de que al doblarse los peones allí, cuando las negras se enroquen, su torre va a estar en una muy buena columna. La columna F es semiabierta y van a poder emprender acciones sobre el flanco de rey. Un último ejemplo donde volvemos a ver la importancia de los peones doblados para controlar determinadas casillas. En este momento juegan las blancas. Si capturan en E6, las negras estarán felices de recapturar aquí con el peón porque refuerzan el centro y tienen más adelante la columna F para jugar con la torre. Así que las blancas pueden emprender otro plan, evitar ese doblaje de peones y jugar, por ejemplo, caballo G5. De este modo ya están amenazando ganar un peón. Van a cambiar piezas y si las negras recapturan allí con el peón, ese peón caerá. Y si ahora las negras son quienes cambian en C4, las blancas pueden recapturar con su peón y tienen un firme control de la casilla D5. Todas las piezas confluyen en esta casilla generando un buen control central y las piezas blancas van a desplegarse fácilmente a buenas posiciones. Bueno, hemos visto algunos ejemplos muy interesantes sobre los peones doblados. Espero te hayan quedado claras las ideas estratégicas que podemos aplicar aquí, las diferentes debilidades y fortalezas de estos peones para que los uses correctamente en tus partidas. Más adelante continuaremos explorando otros tipos de peones que aún nos falta por conocer, así que recuerda suscribirte para que no te pierdas esas lecciones. Nos vemos en el próximo video.